El Evangelio de Mateo capítulo 24. Continuamos, vamos a volver a retomar nuestro estudio de las señales de los tiempos. Hoy vamos a ver una de las primeras señales que el Señor anunció en el discurso de Mateo 24, de lo cual las escrituras ocupan bastante tiempo. Amén. Entonces vamos a leer y después vamos a meditar. El tema de hoy son los falsos cristos y los falsos profetas, que el Señor anunció que serían una de las grandes señales que iban a caracterizar los últimos tiempos. Nosotros vivimos en un mundo evangélico o cristiano en el cual se habla mucho en nuestra época de avivamiento, donde se nos habla de que la iglesia va a conquistar las ciudades, va a conquistar países, donde el Señor va a hacer un gran avivamiento en nuestros tiempos, pero cuando tú vas a la Biblia, no es eso lo que la Biblia anuncia. Nosotros a veces queremos tener una fe por fuera de las Escrituras y uno puede decir, yo tengo la suficiente fe para creer que el Señor va a cambiar mi ciudad. Y el Señor dice en su palabra que al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y es verdad, pero también dice que si la palabra del Señor abunda en nosotros, todo lo que pidamos. O sea que lo que yo pida debe estar conforme a lo que dice la palabra. Imagínate que el Señor no dijo que en los últimos tiempos habría un gran avivamiento, sino dice que Pablo que el Espíritu anuncia que en los postreros tiempos, ¿de qué? Algunos apostatarán de la fe. Entonces el Espíritu anuncia claramente no avivamiento, sino apostasía. Una vez el Señor dijo, mire, en los últimos tiempos se hallará fe. ¿Era pesimista el Señor o quería centrarnos en una verdad que iba a suceder antes de su venida? Antes de su venida iba a venir los tiempos más oscuros que ha vivido la historia de la humanidad. Y una de las características de ese tiempo oscuro y difícil que habría de vivir la humanidad eran los falsos cristos y los falsos profetas. Entonces vamos a leer lo que la Escritura dice de esto y vamos a meditar un poco, especialmente en los falsos profetas, porque cuando nosotros en la serie que estamos llevando los miércoles, hubo una enseñanza que llamamos de los falsos cristos y el tiempo de la manifestación del Mesías, donde hablamos claramente algo de los falsos Mesías que se han levantado y las características para discernir acerca de este asunto. Pero hoy vamos a leer, porque es parte de nuestro tema, algunas cosas. Entonces Mateo capítulo 24, versículo 4. La primera señal que el Señor pone curiosamente es esta. Miren lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira que esa es la primera señal que el Señor pone, que iban a haber un momento donde se iban a manifestar muchos Cristos y que iban a venir en su nombre, y que a muchos engañaría. Y más adelante lo vuelve a hablar, ahí en el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, hermanos, cuando el Señor habla estas cosas, parece impresionante el conocimiento que el Señor tenía del futuro, su omnisciencia. ¿Quién iba a pensar, hermano, que casi 2000 años después, 1900 años después, un hombre de una pequeña ciudad de Nazaret llamado Jesús, el Mesías, que iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender? ¿Quién iba a pensar en su época que iba a llegar el momento en la historia de la humanidad donde el mismo espíritu del anticristo iba a despertar el corazón de muchos hombres, engañándolos con astucia, haciéndolos creer que ellos eran aquel Jesús? El gran engaño que iba a caracterizar, uno de los grandes engaños que iba a caracterizar la última época de la historia de la humanidad, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, era que muchos hombres se iban a levantar diciendo que ellos eran Jesús, el Cristo. Y Juan anuncia en una de sus epístolas que eso era el espíritu del anticristo. Mira cómo lo dice ahí en 1 Juan 2. Vamos a leerlo así sea rápido, que es importante que los que no escucharon esa serie y no han estado en esa serie, escuchen por lo menos los pasajes que dice la palabra. 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Sí? Así, ahora han surgido muchos anticristos. Lo mismo que el Señor decía, falsos cristos. Hombres que se atribuirían el nombre de nuestro Señor Jesús y su mesianismo. Hombres que atraerían las personas no al Señor, sino a ellos mismos, diciendo que ellos mismos eran el Cristo, el ungido de Dios. ¿Sí? Y que mira lo que dice Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque la característica del último tiempo era ¿qué? Los falsos cristos. Y ahora Juan dice algo bastante tremendo, hermano. Mira lo que dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mira lo que dice Juan. El Señor dijo, van a levantarse muchos falsos cristos y van a engañar a muchos. Y ahora, eso dijo el Señor Jesús. Ahora dice Juan, pero hermanos, miren, lo más curioso es que eso va a surgir de un ambiente cristiano. Nosotros hoy vivimos en unos tiempos donde todo es cristiano, grandes denominaciones cristianas, iglesias nacionales cristianas, canales de televisión cristianos, emisoras cristianos, personerías jurídicas cristianas. Todo el mundo, de alguna manera, nuestro tiempo es el gran tiempo del cristianismo. Pero Juan anuncia que en medio de ese ambiente cristiano se iban a levantar hombres que se iban a poner en el lugar de Cristo, iban a atribuirse a sí mismos el mesianismo o la unción del Mesías sobre ellos. Entonces Juan explica qué es eso y dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Mira eso que dice Juan. Juan dice, tenemos cristianos, pero todos los que dicen que son cristianos no son cristianos. Es un engaño pensar, digamos, que cuando tú naces en una religión, perteneces al cristianismo porque naciste ahí. A veces tú le preguntas a un hermano, oye hermano, ¿y cómo están tus hijos? Bien, ellos son de Cristo, ellos nacieron en el Evangelio. Hermano, nadie nace en el Evangelio. Una persona nace en el Evangelio cuando se le predica a Cristo, se arrepiente de sus pecados y cree. Dios no tiene nietos.
¿Sí? Dios no tiene hijos por tradición. Dios no tiene hijos porque tú pertenezcas a una iglesia. Lo único que hace un verdadero hijo de Dios es que Dios nos selle con su Espíritu Santo. Amén. Cuando tú lees la historia de la iglesia, muchos de los grandes profetas, de los grandes enemigos del cristianismo, surgieron hasta de familias cristianas. Ateos terribles de familias cristianas. Porque el hecho que nosotros estemos en un ambiente cristiano no dice que seamos cristianos. ¿Sí? ¿Qué hace un verdadero cristiano? El sello del Espíritu Santo. Y una de las características de los falsos cristos y falsos profetas es que nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron verdaderos creyentes, nunca tuvieron la salvación, nunca tuvieron su perdón de pecados. Fueron personas que estuvieron en un ambiente cristiano, pero no eran cristianas realmente. Sí, como Judas. Judas estuvo con el Señor, escuchó las prédicas del Señor, vio los milagros del Señor, predicó al Señor. Judas predicó al Señor. Judas hizo milagros, hermano. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando Él los envió de 2 en 2? Ahí va Judas. Sanar enfermos, expulsar demonios. ¿Y lo hicieron? Y no era creyente. ¿Sí? Porque en nuestros tiempos debemos examinar las cosas a la luz de la Escritura. Entonces hoy vamos a hablar de los falsos cristos algo y algo de los falsos profetas. Pero lo primero que podemos decir es, no son de nosotros. ¿Qué es eso? Lo que el Señor dijo un día. Miren, la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, el Señor salió a sembrar y sembró trigo, ¿sí? Pero cuando los siervos dormían, vino Satanás y sembró la cizaña. Y el Señor le dijeron a los siervos, Señor, arrancamos la cizaña. Dijo, no, deje que crezca juntamente. La cizaña no la vas a encontrar afuera, está dentro de lo que nosotros conocemos como el mundo cristiano. Tan parecido que a simple vista te puede engañar, pero que su fruto es venenoso, es torcido, es corrompido. Y la Biblia destapa el corazón de todos aquellos falsos y aquellos que se han puesto en el lugar del Señor. Mira lo que sigue diciendo Juan. Dice, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Llega un momento, el Señor sabe y conoce todas las cosas, conoce qué hay en el corazón del hombre, quiénes verdaderamente le han conocido y quiénes verdaderamente no. En algún momento el Señor destapa el corazón y le dice, como le dijo a Judas, mira, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? Todos creían que Judas era un verdadero discípulo, cuando el Señor sí conocía que el corazón de Judas había sido poseído por la obra de Satanás. Y le dice el Señor, ve y haz. Todos pensaron que iba a hacer, pero ya más adelante se manifestó que Judas era ¿quién? Aquel que habría de traicionar. Y en adelante todos los evangelios dicen Judas el que le traicionó, Judas el que le traicionó. Al comienzo ellos no sabían, pero se llegó el momento que se manifestó el corazón. Hay cosas que al comienzo tú las ves y parece de Cristo, pero el tiempo comienza a destapar, ¿sí? Y vamos hoy a destapar y a librarnos del engaño por medio de la palabra y a poner nuestra fe en la palabra y a estar apercibidos, porque dice que el Señor que nadie los engañe. Miren, ustedes no se dan cuenta los millones de personas hoy en día que están siendo engañados terriblemente. Entonces, vamos a leer estos asuntos que son parte de las señales que Él dio para los últimos tiempos. Y dicen, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué estaba diciendo Juan? Miren, ustedes tienen la unción y conocen la verdad, conocen la palabra, conocen la enseñanza del Señor Jesús, conocen el testimonio de los apóstoles y las profetas. Ahí está la verdad. Si ustedes conocen la verdad, no van a ser engañados.
¿Sí? ¿Quién es el mentiroso? Pregunta Juan, miren. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. La Biblia habla de dos cosas, hermano. Habla del anticristo, que es una persona, un gobernante mundial que ha de surgir. Y la Biblia también habla del espíritu del anticristo. ¿Qué es eso, hermano? La operación maligna en el ambiente de un espíritu que trabaja en engañar a las personas, llevándolas a creerse a sí mismos como el Mesías, como Jesús mismo. ¿Sí? Ese es el espíritu del anticristo. Algún día se va a manifestar la persona poseída por el espíritu. Pero ese espíritu se ha manifestado en varios hombres a través de la historia eclesial, a través de la historia de la iglesia, ¿no? Y el siglo XX y XXI ha sido los siglos donde más han abundado este tipo de hombres. Como decíamos, hoy no podemos hablar muchas cosas, pero en la serie de Conociendo al Jesús Verdadero decíamos esto, hermanos. Nosotros sabemos de dónde venía el Mesías. El Mesías no iba a ser colombiano, brasilero, australiano, no iba a ser alemán ni estadounidense. El Mesías iba a ser ¿qué? Judío. Judío hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, ¿sí? Que debería nacer ¿dónde? En Belén. Que debía manifestarse antes de la destrucción del segundo templo, según lo anunciaban las semanas de Daniel, ¿cierto? Que debería antes de él manifestarse venir Elías, o sea, Juan el Bautista. El Mesías ya vino, el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Cuando él vino, dijo, muchos los van a engañar. Pero miren, para que no los engañe, sepa una cosa. Nadie que dice que es Jesús es el Mesías. No se dejen engañar. No vayan a ningún lado donde les digan que aquí está el Cristo, que aquí está el Verbo hecho carne, que aquí está la palabra de Dios. Y dijo algo muy claro y es la señal más grande. El Señor dijo, cuando yo vuelva, yo vengo en las nubes y todos los hombres me verán. Una señal de oriente hasta occidente y todas las tribus se lamentarán. La segunda venida del Señor Jesucristo no va a ser en otra persona. El mismo que murió y resucitó, ascendió y él mismo volverá. No hay tal cosa que el Mesías vino sobre Jesús. Y después la unción, que es el Mesías, vino sobre Buda, y después sobre Mahoma, y sobre cierto gurú, y ahora sobre José Luis Jesús de Miranda. El mismo Jesús en carne y hueso ascendió, y el mismo Jesús de Nazaret volverá. Amén. Sí, no es lo que dice la nueva era, que el Cristo es una unción cósmica que ha venido a través de varios hombres en la historia de la humanidad. Solo hay un Cristo, Jesús de Nazaret, el mismo que murió, el mismo que resucitó, ascendió y el mismo que volverá. Todo hombre que se atribuya a sí mismo el mesianismo es un falso Cristo, y alisten las piedras para apedrearlo. No, mentiras, no estamos en la ley, pero eso es lo que merece un hombre que se atribuya tal obra. Es un engaño de Satanás. Amén. Volvamos ahí a Mateo 24, hermanos. Entonces, lo único que tenemos de certeza, hermano, es que cuando Cristo vuelve, ¿cómo vuelve? En las nubes. ¿Qué más tenemos de certeza? Que todos le veremos. ¿Qué más tenemos de certeza? Inmediatamente Él venga, vamos a ser arrebatados, hermano. No hay tal cosa como dicen los testigos de Jehová, que el Señor volvió secretamente. ¿Sí? No hay tal cosa como un hombre diga que el Señor se le apareció y ahora le diga que Él es Jesucristo hombre. Son engaños de Satanás. Es el espíritu del anticristo. Esto es lo único que nos muestra que es, hermano, que estamos en los últimos tiempos. Amén. Nada más. Estas son cosas que iban a caracterizar la última generación. Mira cómo lo dice el Señor.
dice en el 23, entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis. Miren, hermanos, cualquier lugar donde nos digan que el Mesías, que Jesús está aquí, ninguno ni por curiosidad debería ir, porque ustedes no saben el espíritu de engaño que opera en estos lugares. Muchos ingenuos, por curiosidad, porque se dejan influenciar, han sido enredados en estas cosas. Hasta personas que tal vez creíamos que eran cristianos, estaban en un ambiente cristiano, nunca fueron realmente evangelizadas, nunca fueron discipuladas, llegaron a algunas de esas sectas y se enredaron. Mira, porque el Señor dice, porque se levantarán falsos cristos, y añade, y falsos profetas. Ahorita vamos a hablar de los falsos profetas. Y mira esto, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor dice, miren, no solo se van a levantar, sino que también van a hacer grandes señales, milagros, prodigios, hermano. Mira lo curioso, nosotros hoy en día tenemos un cristianismo que ha vuelto su corazón de las Escrituras a los milagros. Y si hay un gran milagro, allí corre la gente. Es más, hay denominaciones que tú encuentras en el letrero, viernes, día de milagros, expulsión de demonios, sanidades, oración fuerte al Espíritu Santo, viernes, día de expulsión de milagros, domingo, días de sanidades, hasta te venden el aceite para que seas sanado. ¿Sí? Un cristianismo apóstata o un mundo cristiano que le da demasiado énfasis a las señales y quita la Escritura, es un mundo cristiano que está expuesto a los falsos cristos y a los falsos profetas. ¿Sí? No decimos que las sanidades no sean verdaderas, no decimos que los milagros no sean verdaderos, no decimos que la expulsión de demonios no sean verdaderas. Esas son cosas que son verdaderas, pero el Señor nunca nos mandó a hacer énfasis en ellas. El Señor no les dijo, vayan, les dijo, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad de nosotros es que predicar el evangelio. Si el Señor hace un milagro o hace una sanidad, gloria al Señor. Pero el centro y el fundamento de nuestro testimonio es que las Escrituras, el evangelio y nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los milagros, porque miren, hermano, el diablo hace señales también. ¿Sí? Un día Moisés cogió la vara y la botó al piso y se volvió en serpiente. Los brujos de Faraón también. ¿Sí? Un día iba Pablo y había una mujer que tenía espíritu de adivinación. O sea, te decía, ven, te profetizo. Y les profetizaba a la gente y se cumplía, hermano. Tenía un espíritu de adivinación. ¿Sí? Y eso también lo hace el diablo. Es más, hasta el diablo evangeliza. La mujer veía a Pablo y decía, estos son grandes hombres de Dios. Y era un demonio, hermano, molestando el camino de los apóstoles. Qué cosas, ¿no? Nosotros debemos aprender a examinar todo lo que vemos, escuchamos. Porque vivimos en la época donde el engaño iba a sobreabundar. Y un engaño, hermano, que iba a surgir de dentro, aparentemente. Hay engaño que viene de afuera, ahorita Pedro dice, pero Juan dice, y salieron de nosotros. Qué cosas, ¿no? Y dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. O sea, no van a ser señales y prodigios pequeños, van a ser ¿qué? Cosas grandes. Miren, y el anticristo también, hermano. El anticristo también va a hacer cosas tremendas, ¿no? Si fuere posible a uno de los escogidos, ya los he dicho antes,
Así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera en el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Qué es eso del arrebatamiento, hermanos? La resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y en el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo, no en Puerto Rico, no en Brasil, no en Rusia. ¿Sí? El Hijo del Hombre viene del cielo. ¿Y qué dice? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ¿sí?, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces vamos a dejar hasta ahí lo de los Cristos. Les recomiendo a los que no estuvieron en la serie que escuchen esa predicación. Ahora vamos a hablar de los falsos profetas, hermanos, ¿sí? Que fue una de las características también que el Señor dijo que se iban a levantar y que iban a engañar a muchos. Son tantos pasajes que vamos a mirar primeramente uno en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 23 nos habla de los falsos profetas, una denuncia que el Señor hizo en los tiempos de la época del profeta Jeremías, aquellos falsos que se habían levantado en medio del pueblo. Cuando decimos que hay falsos, también creemos que hay verdaderos profetas. Amén. Pero ya, hermano, el tiempo de la revelación y de el fundamento de la Escritura ya fue dado. El testimonio fundamental sobre el cual la iglesia se ha edificado es que el testimonio de los apóstoles y profetas del nuevo pacto, que es que el Nuevo Testamento. Todo aquello que algún profeta anuncie en nuestros tiempos debe conformarse a las Escrituras. Si no, es vanidad, adivinación, brujería. Y ahora mira lo que sucedía en los tiempos, porque así como hay verdaderos profetas como Jeremías, también hay falsos profetas. Entonces vamos a leer las características de los falsos profetas. Dice el 23:9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Mira que el profeta Jeremías tiene los falsos profetas y tiene delante de él las santas palabras del Señor. Mira esto. Porque la tierra está llena de adulterio, de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. O sea, es un tiempo donde el pecado abunda, donde el adulterio abunda. Nosotros estamos en una generación que no se quiere casar, que quiere vivir libremente, que quiere usar su cuerpo de una manera lasciviosa para satisfacer sus propias necesidades. Una generación adúltera que no cree en el matrimonio, ¿sí? Y así eran los tiempos de Jeremías. Y ese pecado, ese adulterio iba a corromper la tierra. La gente es valiente, pero en su propia fuerza. Pero mira lo que dice ahora en el versículo 11. Porque, o sea, la consecuencia de todo esto, ¿qué fue, hermanos? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. O sea, la tierra se corrompe y tiende a contaminarse cuando aquellos hombres que han de representar a Dios o que se dicen de representantes de Dios son impíos. Entonces, vemos al sacerdote que por la institución religiosa es un representante de Dios violando niños. Vemos la iglesia angelical o la iglesia luterana ya ordenando obispos gays, mujeres lesbianas, hombres homosexuales, personas que dicen que son cristianas, pero están corrompidas, hermano, y dicen que son cristianas. Hoy vemos, tú entras a internet y hay iglesias con pastores homosexuales y gente homosexual. Hoy vemos que cogen la Biblia y hacen una traducción donde cogen todos los versículos que hablan del homosexualismo y los quitan. ¿Para qué? Para aliviar sus conciencias. Y se dicen ser
cristianos. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Sucede, hermano, y está abundando, está creciendo. Mira lo que sigue diciendo, son impíos. Acuérdese, el falso profeta, los falsos cristos nunca nacieron de nuevo. Y dice, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. O sea, un tiempo donde en la casa del Señor, ¿qué? Iba a predominar, ¿qué? La impiedad, el pecado, el adulterio, el divorcio. Pastores que hasta salen públicamente reconociendo que son homosexuales, siéndoles infieles a sus esposas, y son ministros cristianos. Qué cosas, ¿no? Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Miren, hermano, cuando una persona llega a un lugar donde los ministros, donde el apóstol, donde el profeta, donde el maestro es una persona falsa, ¿sí? Su camino va a ser como el de un rodadero. Usted cuando va a caminar en un rodadero, usted no puede caminar. Mira cómo lo describe la Escritura. ¿Son qué? Resbaladeros. O sea, la persona inconscientemente llega a un lugar sin conocer las Escrituras, ingenuamente comienza a ser engañada, y ella va a dar un paso, y cuando se encuentra dando el paso, comienza ¿qué? Que donde está caminando no es seguro, y comienza a caer, y a caer en oscuridad. De alguna manera, la mente de la persona incrédula llega a ese lugar, y Satanás, por el espíritu de error que opera, porque así como en la iglesia opera el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, así en la apostasía y en la oscuridad opera un espíritu, hermano, un espíritu de error que comienza a poner velos y velos y velos y velos. Y encontramos personas que llegan a lugares donde terminan suicidándose. Yo he visto lugares donde llegan las personas, su mente es tan trastornada por el falso profeta o el falso Cristo o el gurú, y terminan entregándole sus hijas para que les sirvan de harén al hombre. Y veía hace poco una entrevista, un documental, la mujer decía, el Señor le dio el privilegio a mis hijas servirle de mujeres a este hombre, santificarlas en su cuerpo. ¿Qué estaba haciendo? Abusando de las niñas. Y la gente cree que eso es de Dios. Casi siempre estos lugares se caracterizan por la perversión sexual, poligamia, ¿sí? Sodomía, homosexualismo. ¿Qué cosa? Perversión. Esos son los tiempos. A veces nosotros vivimos bajo un cubito, y gracias al Señor porque nos ha guardado, pero eso está sucediendo. Suicidios colectivos, asesinatos, siendo guiados, ¿por qué? Por falsos profetas. Resbaladeros. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea que comienzan a profetizar y comienzan a equivocarse. Yo vi un programa donde Benny Hill está diciendo en vivo, el Espíritu me está hablando, la unción, y él le llama la unción del Espíritu Santo. Yo dudo que sea el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu me está diciendo que Dios no son 3, sino son 9 personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosas, no? ¿Qué es eso? Desatinos de un espíritu de error. Después, como todos los que sí creemos en la Trinidad y en la doctrina de Dios mismo, se levantaron a juzgarlo y dijo, no, me equivoqué, en realidad son 3, yo creo que son 3. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo se equivocó. Sí. La unción, hermano. Ellos hablan de la unción, pero nosotros nos debemos preguntar, ¿será el Espíritu Santo o será el espíritu de error? ¿Sí? De todas esas profecías. Hay desatinos, mira, dice, profetizan en nombre de Baal y hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto ¿qué? Torpezas. Y mira, no solo eso, cometían ¿qué? Adulterios.
y andaban en mentiras. O sea, profetas que delante del pueblo son como la voz, pero en su vida, ¿qué son qué? Adúlteros, corrompidos, hermano. Tenemos curas, tenemos pastores, tenemos de todo que hoy en día por el internet y por todos los medios eso ahorita sale a la luz, ¿no? Tú dices que el pastor, ¿no? El pastor, como con 20 mujeres más las que lo denunciaron, otras no lo denunciaron. ¿Qué es eso, hermano? Personas que de alguna manera natural tienen la cierta inclinación, hermano, a un ministerio, ¿sí? Pueden llegar hasta ser pastores, hacer seminarios, tener denominaciones grandes, pero ahí no está Cristo, no está su evangelio. ¿Y si se ve qué? Esto que dice la profecía, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese en su maldad. Mira, la característica de un falso profeta es muy clara, hermano. El falso profeta generalmente no denuncia el pecado, sino fortalece las manos del impío. Mira que hace poco vimos un documental de un predicador muy famoso y en el mundo evangélico muy conocido y admirado. ¿Sabe qué decía este hombre? Cuando Bill Clinton cayó en adulterio lo llamaron a la Casa Blanca. Y salió diciendo, es que el presidente no tiene la culpa de haber caído en adulterio. Es que las mujeres lo persiguen porque es muy simpático. Fortalecen las manos de los malos. ¿Sí? Animan. Hoy tú encuentras un evangelio donde los superapóstoles dicen de una manera maquillada, pero lo dicen así: miren, no importa si usted es un perverso, pervertido, haga lo que sea, viva en adulterio, si usted ofrenda, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere multiplicarlo, Dios quiere, no importa lo que usted sea, ¿sí? Dios quiere. ¿Será que Dios quiere? No. Ustedes, una vez un hermano decía, miren, si hubiera profetas hoy en día se verían escenas como esta. Una congregación, se levanta el profeta: el Señor me ha dicho, usted que está en adulterio, arrepiéntase. Usted que vive hipócritamente, arrepiéntase. No, pero hoy el profeta es: el Señor me ha mostrado, aquí hay 3 personas que tienen necesidad económica. El Señor dice, siembra y yo voy a suplir todas sus necesidades. Sí, el Señor me muestra que hay 10 mujeres en este momento que sus hijos están en la droga. Si ustedes se pactan con Dios, Dios los va a librar de la droga. Y comienzan a profetizar y a decir en nombre de Dios, hermano. Y fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Saben cómo fue Sodoma y Gomorra? No había ni 10 justos, hermano. ¿Sí? Nosotros vamos aproximándonos a un tiempo como Sodoma y Gomorra, donde los justos son cada vez más pocos. En vez de aumentar la justicia y los hombres que aman al Señor, lo que está en aumento en nuestros días es la apostasía. Tú ves que hay lugares donde no se predica el evangelio, donde se predica es puro autosuperación, puro pensamiento positivo, puro confesar, y son lugares que reúnen 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas un domingo. Eso es lo que está en aumento. Eso es lo que crece. No hay justos. Y dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, mira, hermanos, ¿de dónde salió? Salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, de los mismos que se decían que ungidos de Dios, surgió ¿qué? La hipocresía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, a usted que le gusta escuchar enlace: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentéis con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Sí, hoy tantos que dicen, el Señor me ha dicho, el Señor me ha mostrado, el Señor y el Señor. ¿Sabe qué le va a decir el Señor a muchos de esos que usan esa terminología? No los conozco, apártese. Pero en tu nombre profetizamos. El hecho de que tú pongas el nombre del Señor no quiere decir que esté Dios ahí mismo. Es más, hermano, ni siquiera el hecho de que se cumpla la profecía. Hay gente, una vez en internet vimos, el Señor me ha mostrado que va a hacer algo tremendo. Ven, voy a poner tus manos sobre ti. Entonces comenzó el profeta a poner la mano sobre el apóstol y no les digo los nombres. Señor va a hacer algo. ¿Qué veo en tu cara? ¡Oro! ¡Oh, aleluya! ¡Oro! Y que escarcha de oro. Que vamos a convertir el agua en vino para que el mundo crea. El mundo no cree, hermano, ¿sí? Los judíos buscan señales. ¿Y los qué? Y los gentiles sabiduría. Pero a Dios le agradó salvar. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces los creyentes hoy en muchos lugares están en un afán de hacer una cantidad de señales y milagros para demostrar que sí es de Dios. Diana salió de un lugar de acá, Bogotá, grande, hermano. Y cierren los ojos que vamos a orar para que el Señor haga algo. Y mientras tanto los sugieres con bolsas con sal, regando la sal por todo lado. Cuando, aleluya, el Señor, mire, somos la sal y que la sal. Haciendo una cantidad de cosas, miren, hermano, para engañar a las personas. ¿Sí? ¿No dice eso? De su corazón. Mire lo que dice. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Mira, el Señor te quiere multiplicar. El Señor te quiere dar esto y esto. Y comienzan a crear en el corazón de las personas codicia, avaricia, amor a las cosas terrenales. Cosas que sabemos por los últimos tiempos que los creyentes no deberían aferrarse. ¿Por qué? Porque van a sufrir despojo. ¿Sí? Van a sufrir cárcel. Y van a ser ¿qué? Perseguidos. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia anuncia para los últimos tiempos. Pero hoy tenemos una generación de apóstoles y profetas que incentiva el corazón de las personas a las riquezas materiales. Como dijo uno muy famoso, ya lo nombré hoy, dijo: yo no quiero que me digan más que oro en la Nueva Jerusalén, oro en la Nueva Jerusalén, quiero el oro ahora, y voy a pegarle una patada a todo el que me diga que el oro es en la Nueva Jerusalén. Así lo dicen, ¿no? Qué cosas, ¿no? Esperanzas vanas, porque el que confía en el dinero, como decía Santiago, ay de los ricos, su riqueza se pudrirá. Dice así Santiago, ¿no? Y el Señor dice, bienaventurados los pobres. Lucas dice, no solo dice en espíritu, dice los pobres nomás. ¿Por qué? Porque el Señor los hizo ricos en la fe. Qué cosas, ¿no? Y dice, sigamos, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mira esto, hermano. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, personas que pecan, irritan el nombre del Señor. Mira lo que dicen. Dijo Jehová, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Como el chino Millán, que fue un sicario de Pablo Escobar, dice que ellos tenían un cura. Y el cura les decía, miren, denle aquí a los misioneros, pongan plata ahí, y nosotros oramos para ustedes, para que les vaya bien. Y no importa, si usted se muere, se va para el purgatorio y allá lo sacamos a punta de misas. Imagínate. Profetizan falsamente, hermano. No vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá como furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón,
En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Mira lo que dice el Señor. No envié yo a aquellos profetas. El Señor no se hace responsable, hermano. Aún en la parábola del hijo pródigo dice, yo sembré buena tierra, el maligno vino. Porque dicen, esos cristianos y meten a todos en el mismo bulto. Pero hay cristianos y ministros, apóstoles, maestros, profetas que son de Dios. Pero también el diablo tiene los suyos en medio del pueblo cristiano. El diablo también tiene los suyos. Y el Señor dice, yo no los envié, pero ellos corrían. Miren, hermano, usted dice, hay lugares donde invitan al profeta porque anda de aquí para allá y se ha vuelto famoso. No importa que lo que predica sea totalmente antibíblico. Corren, viajan de aquí para allá, viajan. Un día estaban discutiendo dos hermanos, estaban discutiendo sobre Benny Hill. Entonces, había venido acá a Bogotá y eso había orado, hermano, y eso, la gente caía llorando al piso. Entonces, uno de los hermanos le dijo, pero hermano, es que usted no vio los milagros, ambos habían ido. Y él dijo, sí, vi los milagros y vi cómo la gente lloraba en el piso. Entonces le preguntó el otro, bueno, ¿y qué predicó? ¿Qué predicó? Ni había predicado. ¿Cómo vamos? Por el fruto se conocen. Y la verdadera evidencia de un hombre de Dios es que su enseñanza, su doctrina. Si él predica a Cristo, el Evangelio de Cristo, las Escrituras, o si está llevando a las personas a otro aspecto, que no es fundamental. Y dice, mas ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Oiga, pareciera que estuviera escribiendo en esos tiempos, ¿no? Soñé. Miren, hermanos, nunca en una reunión cristiana debería prevalecer ni las visiones ni los sueños. Si es verdad que en los últimos tiempos el Señor iba a dar sueños y visiones, nunca eso iba a quitar el centro de la iglesia, el fundamento, que es ¿qué? Las Escrituras. ¿Sí? Hermanos, si el Señor te da un sueño, bueno, cuéntalo, pero a los hermanos maduros, que lo examinen si es del Señor, ¿sí? Pero no en la iglesia. La iglesia no es para eso, porque eso le da lugar, ¿qué? Al maligno. Hay lugares donde tú vas y no has llegado a sentarte y ya te están profetizando. Venga, le profetizo, Ay, vaya, te invito a la denominación, allá le profetizan a uno y se le cumple. ¿Sí? El diablo también ahí tiene espíritu de adivinación, hermano. ¿Sí? Rápido, porque son tantos pasajes. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profeticen mentira y que profeticen el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Y al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Mira que los sueños pueden hacer que las personas se olviden del Señor mismo. ¡Qué locura!, ¿cierto? Miren, hermanos, un hermano tuvo una visión. Hay que creer, hay que juzgar todas las cosas. Y él decía que él veía a una mujer como con humo, con un manto. Y él decía que él veía como ese manto estaba cubriendo a los cristianos. Un manto de oscuridad, un manto de sombrío, un manto de engaño. Esa es nuestra generación. Una generación que corre tras falsos profetas, tras falsos apóstoles, tras falsas enseñanzas. Mira lo que sigue diciendo. Ahí en el 25, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea,
si el Señor da una profecía o algo, cuéntelo. Que realmente hay cosas que son del Señor, ¿sí? No debemos abstenernos en lo que es de Cristo por causa del engaño. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Mira esta frase, hermano. Hay profetas que cogen las escrituras falsos, ¿no? Y las hurtan, y las acomodan, y las tergiversan. ¿Sí? Está toda la escritura, y cogen un versículo, lo aíslan del contexto, ¿y qué? Hacen una doctrina. En estos días vi a Cash Luna enseñando acerca de esto, hermano, del confesar. Todo lo que tú confieses, esto se hará. Y todo lo que tú digas, algún día se te va a juzgar en el tribunal de Cristo, ¿sí? Eso dice la escritura, pero se le olvidó el contexto, se le olvidó que estaba diciendo que cualquier blasfemia que tú digas contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No está hablando de que si tú le dices a tu hijo, o bueno, si tú dices, no, me va a ir hoy mal, todo el día te va a ir mal. El Señor está hablando de eso. Cuando tú recibes el Evangelio o ves algo de Cristo y tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, el día del juicio se te va a tener en cuenta. No está hablando de confesar positivo o confesar negativo. Los que confiesan positivo son los de la nueva era y los de actitud positiva y la metafísica. Los cristianos no deberíamos confesar. Lo único que deberíamos confesar es el nombre del Señor Jesús y la palabra abundando en nuestro corazón. ¿Sí? No es por lo que yo digo, lo que digo, es porque Cristo nos dio vida, hermano. Y ahora vivimos por la fe. Si fuera a confesar positivo, imagínate Pablo diciendo, el Señor me ha mostrado que me espera tribulación y esto en Jerusalén. Estaba confesando negativo. O el mismo Jesús, he aquí voy para Jerusalén, ¿sí? Y los ancianos y los escribas me van a coger y me van a hacer, confesando negativo el Señor. Sí, es un engaño. Ahora pasemos a algunos pasajes del Nuevo Testamento, hermanos. Hoy vamos a tener que tener paciencia porque son textos largos, pero es importante leerlos, hermano. Por algo el Espíritu permitió que estas cosas fueran escritas con detalles, hermano. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mira cómo Pedro lo decía, porque es que Pedro escuchó al Señor Jesús, así como Juan, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Miren, hermano, la enseñanza de la prosperidad es algo destructivo. Es algo que destruye la visión celestial de la iglesia. Así como es igual de destructivo la doctrina de ¿qué? Del unitarismo. O la doctrina de los testigos de Jehová negando al Señor Jesús. O la doctrina de los mormones que no se fundamentan en el Evangelio de las Escrituras, sino que ponen otro lugar en el mismo lugar de la Biblia. O la doctrina de los adventistas que dice que tú no eres salvo por la fe, sino por guardar el sábado. Todas esas doctrinas, ¿de dónde vienen, hermanos? Pablo dice, y téngalo un momentico, mira cómo Pablo lo dice en Tesalonicenses, en Timoteo, yo se los leo, tengan ahí, no dice. Pero en el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben de dónde viene la doctrina de la prosperidad, hermano? Del mismo infierno. Del mismo infierno, de las escuelas de teología de Satanás, hermano. ¿Saben de dónde vienen las herejías, los errores? De espíritus que fácilmente se pueden hacer pasar como ángeles de luz. Me dijo un hermano en estos días, oye hermano, ¿tú no te has dado cuenta que cuando aparecían los ángeles en el libro de Hechos, ninguno de ellos predicó el Evangelio? Se le apareció el ángel a Cornelio y le dijo, mira Cornelio, ve y manda por Pedro, que él te va a predicar el Evangelio. Se le apareció el ángel a
Esteban y le dijo, Esteban, a Felipe, Felipe, ve y predícale a tal hombre. ¿Por qué el ángel no se le apareció al hombre a predicarle? Porque Dios nunca comisionó ángeles para predicar su evangelio. Siempre que han aparecido ángeles a dar evangelios, son ¿qué? Demonios. ¿Qué se me apareció el ángel con unas tablas? ¿Qué es eso? Un demonio, hermano. Porque Dios no le encargó eso a los ángeles. ¿Saben qué dice la Escritura? Que aún los ángeles anhelan escuchar. ¿De dónde? De la iglesia. Porque en la iglesia está ¿qué? El Espíritu Santo, la unción. Cosa que ni aún los ángeles anhelan mirar. Entonces, ¿dónde vienen todas esas apariciones? Que se me apareció la Virgen María, que Fátima y que todo. Demonios. ¿Sí? Eso es lo que dice espíritus de error. Sigamos en Pedro. Eso es lo que decía Pablo en Timoteo. Son tantos pasajes que... Pero mira lo que sigue diciendo Pedro. Entonces, ¿de dónde vienen esas falsas doctrinas, hermano? De demonios. Y dice, en el capítulo 2, y aún, en la segunda parte del primer versículo, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mire el motor de muchos falsos: y por avaricia, o sea, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque a este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos. Sí, hermanos, si el Señor juzgó a Sodoma y Gomorra, juzgó a los ángeles, asimismo todos estos que están engañando y siendo engañados y corrompiendo el nombre del Señor, ya les llegará su día. Amén. Ellos predican paz, prosperidad, bendición, y lo que les viene es juicio eterno. Porque según lo que vamos a leer, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron verdaderos. Hay una apostasía de personas que realmente fueron hijos y se extraviaron en el camino. Pero hay una apostasía o una falsedad de personas que nunca fueron. ¿Sí? Estuvieron ahí, pero nunca. Mira lo que sigue diciendo más adelante. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, o sea, son personas que hablan irrespetuosamente y contumacen, no temen decir mal de las potestades superiores. Yo he escuchado predicadores que hablan del diablo de una manera, hermano, burlesca, ofensiva. Y mira que ni siquiera los ángeles, que son superiores en poder, actúan así. Por esto, hablando mal de cosas que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para pereza y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, en su corazón siempre están buscando ¿qué? Las riquezas, el dinero, habituado a la codicia. Y miren, hermanos, en vez de ser grandes apóstoles, profetas, son hijos de ¿qué?
de maldición. Qué cosas, ¿no? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Personas que no les interesa Dios ni el testimonio de Dios, sino que el lucro que puedan sacarle a un ministerio. ¿Sí? Ustedes vieran la millonada que se ha hecho José Luis de Miranda en Creciendo en Gracia. La millonada que se han hecho. Hay personas que han vendido todas sus riquezas y se la han puesto a él. Las herencias completas. ¿Sí? Mis elegidos les llama a él. Esas son las ovejas gordas. Qué cosas, ¿no? Dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A estos sí se les habla de condenación eterna. Como nubes. ¿Qué es eso? Miren, hermanos. Entonces está la moda en el cristianismo de algo y ¿sí? No son personas estables ni firmes, sino se dejan llevar. ¿Por qué? Por vientos. Por vientos. ¿Sí? Y dice: pues hablando palabras infladas. ¿Qué es algo inflado, hermano? Algo que tú le echas aire y parece muy grande, pero en realidad no es nada. ¿Sí? Levadura. Y vanas, seducen, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira cómo seducen con la carne. Es que a quien no le gusta, hermano, que tú llegues a un lado y te digan: tú tienes un corazón, el Señor te ama. El Señor te ha escogido para algo. El Señor tiene un propósito contigo. Ven, déjame imponer las manos sobre ti. Señor, bendice a tu ungido. Y comienzan a ¿qué? A lisonjearlos. ¿A quién no le seduce eso? ¿A quién no le atrae eso? ¿A quién no le dice: mira, el Señor te va a prosperar? El Señor me ha dicho, me ha mostrado, te va a prosperar. Te va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Va a traer a toda tu familia. Ese carro que tú tienes ahora, el Señor te lo va a cambiar. Te va a dar uno 10 veces más caro. ¿Lo crees? No, pues cualquiera en ese enredo ya se ha dejado cautivar, hermanos. ¿No? Hasta yo quiero un carro. Pero ese es el engaño, hermanos, que usa Satanás. Satanás, mire, cuando usted va a ponerle una trampa a un ratón, no le pone algo que no le gusta al ratón. Le gusta algo que le gusta a la carne. ¿Por qué? Porque él sabe que si le pone quesito, él, aunque sepa que es una trampa, ahí va a llegar. Así es el cristianismo falso de hoy en día. Satanás nos pone lo que nos gusta. Seduce nuestra carne. Y dice: les prometen libertad. Hoy hay un movimiento, hermano, que es como una empresa comercial de cristianos. Entonces dicen esto: libertad económica, libertad financiera. Si tú vienes acá no vas a tener el yugo de la esclavitud de una empresa, de un esto. Vas a tener un exitoso negocio. Eso es libertad. Esa es la libertad que ellos tienen. No, hermano. ¿Saben qué decía Pablo? Decía: si tú eres esclavo, procura quedarte así. Si puedes liberarte, pues libérate. Si no, quédate así. Porque la vida no consiste en los bienes que tenemos, dice el Señor Jesús. Si no consiste, hermano. Tú no vas a ser más feliz porque tengas más dinero. No lo hemos visto en personas ricas, famosos cantantes que teniendo todo un mundo por delante de placer, de riqueza, terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque la bendición económica no lo es todo, hermanos. Ya estamos cansados, ¿cierto? Pero vamos a terminarlo. Y dice: ciertamente, ya lo habíamos leído.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchas veces, muchos hermanos no son ovejas, son esclavos. No son ni siquiera hijos nacidos de nuevo. Son esclavos del engaño de otro. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué es eso? Una persona que llega a un ambiente cristiano, conoce el Evangelio, o algo del nombre del Señor Jesús, porque hoy en día es difícil conocer el Evangelio en medio de tantos lugares. Y esa persona al ver eso no se arrepiente ni cree. Está ahí, pero en algún momento se aparta. Su estado viene a ser peor. Lo mismo que el Señor les dijo a las ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si hubieran visto, o sea, el camino que ellos vieron, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, pero ustedes viendo no se arrepintieron. Y el Señor había expulsado demonios, y ¿sabe qué les decía? Mira, yo expulsé el demonio y la casa quedó limpia. Pero como no había arrepentimiento ni fe, el demonio va y vuelve con otros 7 compañeros. Y hace peor fiesta en la vida de la persona. Por eso a veces hasta orar por sanidad, orar por expulsión de demonios, sin uno no ver una genuina fe en una persona, no lo debería hacer. Porque aún está haciendo un mal, porque esa persona al ver eso y apartarse cae en peores cosas. ¿No dijo esto el Señor? Mejor hubiera sido para Sodoma y Gomorra el juicio. Y dice, porque lo mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Miren, hermano, lo único que nos puede librar de tanto engaño es la Escritura. Amén. Tener en la memoria que las Escrituras, lo que el Señor dijo y lo que dijeron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Terminamos con Judas. Ahí hay más en la epístola de Pedro, pero quiero que terminemos con Judas. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, cuando estamos hablando de estas cosas, no debemos ser tímidos, no debemos ser retraídos, sino debemos ¿qué? Combatir. Si tú eres un pastor y tú ves que el lobo viene a comerse las ovejas, tú no le vas a decir: ay, no, vete. ¿Qué hace el pastor? Se arma de algo y lo agarra a palazos. ¿Por qué? Porque es que él viene a destruir. Hay hombres corrompidos, falsos apóstoles, maestros, profetas, que deberían ser denunciados con nombre y todo, hermano. ¿Por qué? Porque están destruyendo la iglesia del Señor, con un evangelio corrompido, con intenciones impuras, con llenos de engaños y de avaricia. ¿Sí? Es un combate, es una lucha. Si tú miras, Pablo nombraba a varios en su época. ¿Sí? Tú lees los escritos de Pablo y dice: tal y tal que me dejaron y se fueron para el mundo. El Señor les pague conforme a sus obras. Y Pablo escribió Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Pero es que al apóstata no se le ama. Al falso profeta, al falso Cristo no se le ama. Se le denuncia, hermanos. ¿Sí? Contiendan ardientemente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sí? Unos salen del medio, otros llegan. Así con cara de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿No dijo el Señor eso?
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí está el Papa. Sí, el bonachón. ¿Cómo se llama? Bergoglio. Sí, Bergoglio. ¿Qué está diciendo este corrompido? Convierten la gracia en libertinaje. Miren, no importa lo que usted sea, si usted es un ateo, un homosexual, un asesino, usted tiene el cielo. La salvación es para todos. Corrompido ese hombre, impío. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Si cualquiera se va a salvar. No, pero es pobre y ayuda a los pobres. Igual es un corrompido. Amén. Que no predica el evangelio. Puede ser el gran representante de una denominación, de un sistema religioso corrompido. Amén. ¿Sí? ¿Qué sale diciendo José Luis Miranda? Jesucristo ya destruyó el pecado. Entonces, ¿saben qué hacen los de la iglesia de Creciendo en Gracia? Van a las manifestaciones de los homosexuales con pancartas apoyándolos. Dios no te condena porque seas homosexual. Cristo condenó el pecado. Ponte el 666. Qué locura, hermanos. Convierten la gracia en libertad. ¿Sí? O sea, dicen, ya no hay pecado, tú puedes hacer lo que quieras. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es negar la soberanía del Señor? Es decir, Dios no tiene el control lo tienes tú con tu palabra. Dios no es soberano. Si usted dice que Dios decreto que hoy va a pasar esto, ya Dios no tiene el control, tú tienes el control. ¿Sí? Están negando la soberanía de Dios. Hay una serie muy buena de Chuy Olivares que se llama La soberanía de Dios. Él habla de todos esos temas. Y dice ya nuestro Señor Jesucristo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Comienza a mostrar el mismo ejemplo de Pedro ahí en el 6, en el 7 y en el 8. Y mira lo que dice. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Y otra vez dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo: el Señor te reprenda. Yo he escuchado para pastores: diablo puerco, diablo cochino, diablo no sé qué, y comienzan a blasfemar. Y miren, los ángeles son más respetuosos, hermanos. ¿No han oído eso? Contra cosas que ni saben ni entienden. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Animales irracionales. ¿Cómo? ¡Ay! Como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Y otra vez dice lo de Pedro: cogió el camino de Caín, el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes y lluvias, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Personas que nunca nacieron de nuevo, ¿sí? No tenían vida en sí mismos, ¿eran qué? Secos por dentro. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Nunca fueron salvos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí está, porque profetizan bien. ¿Por qué? Porque quieren sacar provecho. Pero Judas termina, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles,
de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mira esa palabra burlador, hermano. Hoy el púlpito no es un lugar de predicación de doctrina, sino es un lugar de cuentachistes. ¿Sí? Hasta se burlan de la venida del Señor, como dice Pedro. Qué cosas, ¿no? Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y mira, esto es lo que decíamos al comienzo, que no tienen el Espíritu. ¿Sí? Nunca nacieron de nuevo, nunca fueron creyentes. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Ese es el Nuevo Testamento. Orando en el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Hay más pasajes. Pablo habla de esto en varios lugares, hermanos. Pero ustedes miran, casi una epístola completa, segunda de Pedro, habla solo de eso. Casi una epístola completa. Judas habla de eso. Primera, segunda Timoteo. Habla de este. ¿Por qué, hermanos? Porque el engaño en estos tiempos iba a ¿qué? A abundar. Y lo único que tiene el creyente para ser libre de tanto engaño es tener memoria de las palabras que fueron dichas por el Señor y por sus apóstoles. Entonces, hermanos, los falsos cristos y los falsos profetas, una de las señales de los últimos tiempos. El Señor nos ayude. Tenía algo para leerles, pero tenía la lista de falsos cristos, una pequeña lista de falsos cristos de nuestra época. ¿Lo leemos? Sí. Dice, dice, por lo menos algunos, estos artículos usted los encuentra en Tesoros Cristianos. Nosotros tenemos una sección que se llama Noticias, y hay una parte que es apostasía, secta, falsos, mesías, todo eso, y entre esos hay un artículo que saqué de un sitio web que se llama Noticias Cristianas, donde ellos hacen como una pequeña sinopsis de los falsos cristos de estos dos últimos siglos. Entonces, del siglo XX, mirad. Nació en 1892, Haile Selassie, se llamaba así. No abiertamente decía ser Jesús, pero es el fundador del movimiento Rastafari. ¿Sí los han visto? Ellos tienen su Mesías, y a ese hombre lo pusieron en el lugar de Cristo. Haile Selassie I, bueno. Surgió en Jamaica durante la época de 1930. Cree que era la segunda venida cuando se convirtió en emperador en Etiopía en 1930. Defendió ser la confirmación del regreso del Mesías en el libro de Apocalipsis. O sea, él decía que él era en la segunda venida del Mesías. Dice, también se llama Yas Rastafari. Los seguidores del movimiento Rastafari dicen que él volverá por segunda vez para iniciar el día del juicio. La secta sigue creciendo gracias en parte a los grupos de reggae que tienen cerca de 1 millón de seguidores. O sea que si su hijo le gusta el reggae y está escuchando reggae, está siguiendo la filosofía de un falso Cristo. Qué cosa, ¿no? Y dice que cuando venga los va a arrebatar cogiéndolos del cabello, por eso tienen rastas. Yo lo digo porque yo fui rastafari. Sí. Ernest Norman, un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias Unarjus en 1954. Dice que era la encarnación terrenal de un arcángel llamado Rapiel, pero que había vivido en la tierra como otras figuras notables, como Confucio, Sócrates y Jesús. Murió en el 71, pero Unarios sigue ofreciendo terapia de vidas pasadas para curar todo tipo de mal. Krishna, ahí vienen los Hare Krishna. Fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor en California a finales de 1940. En 1948 declaró que él era el Cristo. ¿Sí? Muchos dirán que son el Cristo.
el nuevo Mesías, y que vino a la tierra desde el planeta Neóprates, hoy desaparecido. Fue asesinado por 2 de sus antiguos seguidores descontentos que lo acusaron de abuso de culto, de mal uso del dinero y de abusar de sus esposas. Y decía que era el Cristo, ¿sí? Siempre en esos personajes hay pecados así groseros, hermano. Siempre, siempre. Codicia, lujuria. Dice, An Hong Chang, 1918, un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios Nuevo Pacto de la Pascua en 1964, que se convirtió en la Sociedad Misionera Mundial de Dios. Mira que eso parecen nombres cristianos, ¿no? Él decía que él era la segunda venida de Jesús y que luego pasó a declararse como Dios Padre. Sun Min Moon. Este tiene una amistad ahí con la ONU, hermano. Esa es la religión que patrocina la ONU. Más conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. O sea, que querían unificar todos los creos. Creo que este hombre cogió la Biblia, el Corán, los libros de la India y todos los juntó en un solo libro. La Iglesia de la Unificación. Impartió ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada del Jesús de la Biblia. O sea, él dijo, lo que Jesús no lo acabó, lo voy a cumplir yo. Los miembros de la Iglesia de la Unificación todavía consideran a Sun Min Moon y a su esposa An Yan Han los verdaderos padres de la humanidad. Adán y Eva restaurados en su plenitud. Jim Jones, este fue un pastor evangélico, hermano, fundador del Templo del Pueblo, inicialmente un líder protestante, o sea, él decía que era pastor al comienzo, y tenía un mensaje así como comunista. Entonces, si tú eras pobre, ahí venías y ahí te iban a dar la comida. Si tú eras un anciano que no tuvieras familia que te cuidaran, él venía, tú venías ahí, te daban un hogar, te daban la comida, solo que tenías que darle todos tus bienes, ¿no? No era gratis. Dicen que este hombre tenía un carisma, hermano, que la gente era atraída porque veían en él un gran amor. ¿Por qué? Porque los lisonjeaba, hermano, les apechichaba. ¿Estás solo? Venga, no se sienta solo. Aquí somos una gran familia, te vamos a dar lo que necesitas, no importa si eres negro o blanco, ¿sí? Y dice, continuó diciendo, o sea, él comenzó diciendo que era pastor, después decía que era la reencarnación de Jesús, Anecaton, Buda, el Padre Divino, alegando. Y cuando comenzó a decir todas las cosas, muchos comenzaron a denunciarlo, hermano. Entonces él comenzó a decir que él estaba siendo perseguido por los religiosos en Estados Unidos. Entonces le convenció a su congregación de vender todo, hermano, y de irse a vivir a las Guyanas francesas, ¿sí? Y compraron un lugar y vivieron ahí como si fuera el paraíso, hermano. En una de esas fueron unos periodistas y unos senadores o congresistas de Estados Unidos a ver qué estaba haciendo este hombre con toda la gente que se había llevado. Y cuando iba a regresar el avión, cogieron y mataron a un congresista de esos. Entonces el hombre, al ver que se le venía el problema, ¿sabe qué hizo? Le convenció a toda la gente que ellos no iban a estar bien acá, que él se los iba a llevar para el paraíso, que tenían que tomarse una pócima. Llevó a un suicidio colectivo a toda la congregación. Los envenenó. Jim Jones. Yo tengo un documental en la página de eso. Marshall Applewhite, fundador de la secta Puerta del Cielo, utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir a sus seguidores. Mira, gente comienzan a decir que son Jesús y comienzan a poner videos en internet y la gente los cree y terminan siendo seguidores de locos. Y dice, todos estos también cometieron un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp. Ellos creían que iban a ser reunidos en el cielo, ya supuestamente una verdadera nave espacial los recogería. Qué cosas, ¿no? La gente llega a creer cosas terribles. Wayne Ben, 1941 nació. Su verdadero nombre es Michael Traverser.
fundador de la iglesia, el Señor es nuestra justicia. Él dice, mira lo que decía este hombre: yo soy la encarnación de Dios, soy la divinidad y la humanidad combinada. Comenzó su culto en 1989 cuando convenció a algunos adventistas de dejar la iglesia y seguir una vida sin pecado. Fue condenado a prisión el 15 de diciembre de 2008 por abuso sexual a menores de edad. Ese fue uno de la secta de los adventistas. Otro adventista también cometió cosas terribles, hermano. Arifin Mohamed, también conocido como Ayat Pin, fundó la secta del Reino de los Cielos en Malasia. Prohibió que el gobierno pronto la prohibió. Él dice que sus seguidores tienen contacto directo con los cielos, considerándose a sí mismo la encarnación de Jesús, así como de Shiva, de Buda y de Mahoma. Sigue. José Luis de Jesús Miranda, ese es conocido por nosotros, ¿no? Puertorriqueño y fundador de la secta Creciendo en Gracia, quien afirma que Él es el Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo. En 1973 se autoproclamó Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012. ¿Qué sucedió, no? Después apareció todo flaco, así enfermo. Casi se muere. Se murió. No, parece que no se murió. Había ese rumor que se había muerto, pero por allá apareció con un video que no había muerto. Dice, su muerte por cáncer no es confirmada por la iglesia, que cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Imagínate, 710, multiplica eso por lo menos por 100 o 200 personas. Y Colombia la primera. Y Colombia tiene emisora 24 horas al día y terrible. Inri Cristo, este es un brasilero, un astrólogo brasilero que afirma desde el 69 ser el segundo Jesús reencarnado. Vive en Brasilia, considerada por él y por sus discípulos como la Nueva Jerusalén, mencionada en Apocalipsis. Sergei Torov, un ex policía de tráfico ruso, que dice haber nacido como visionario Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero sí la palabra de Dios. Ha fundado la iglesia El Último Testamento. En el 60 se trasladó a Siberia, donde vive con sus discípulos en Tibercul, Ecópolis. Yo tengo un video en la página donde él aparece así, hablando así todo celestial, y parece así los Jesús de las películas, ¿verdad? Así con barba y todo, y habla así todo pausado, como si fuera celestial. Y tiene también cantidad de gente engañada, hermano, gente estudiada, ingenieros, periodistas. Qué cosas, ¿no? Ahora, siglo XXI, David Schuyler, un ex agente inglés del servicio secreto, que en el verano del 2007 proclamó ser el Mesías. El descubrimiento de la nueva identidad se produjo después del consumo de hongos alucinógenos. Señala que un espíritu se le apareció y dio la noticia. Entonces solo camina descalzo y con ropa blanca. Aboga por el uso de drogas como algo espiritual. Así los rastafaris no pueden orar ni nada si no están entonados. Lanzó una serie de videos en YouTube donde pretende ser Jesús. Vive en una comunidad con pocos seguidores seminómadas, casas vacías que ocupan en el interior de Inglaterra. Él dice que tiene un lado femenino y a veces asume la personalidad de Dolores Cannon. Explica que no es homosexualidad, es como el equilibrio de las cosas, los dos lados, el masculino y el femenino, como si yo pudiera olvidar lo que soy. Justifica. Oscar Ramiro Ortega. En noviembre del 2011 disparó 9 tiros con una AK contra la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo. Dijo que fue enviado a matar a Barack Obama, quien sería el anticristo.
Uno de los últimos más nombrados, Alan John Miller, o A.J. Miller. Yo puse un video de él también en la página. Más conocido como A.J. Miller, australiano, es un testigo de Jehová y líder de la secta de la verdad divina. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir el mensaje que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente internet. Vive con María Susan Luke, quien según él es el regreso de María Magdalena a la tierra. Hoy más nombres se encuentran, pero no acabaríamos de mencionar, así que destacamos algunos pocos. Qué cosas, parece locura, ¿no? Pero a estas personas las están siguiendo millones de personas, sin contar a los gurús, porque los gurús son falsos mesías. Ellos se dicen que son mesías de la nueva era y están engañando también a muchas personas con lo de la meditación, con lo del, bueno, todo lo de la nueva era, ¿no? Hay un documental en la página donde habla también de eso. Entonces, oremos, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor. Ayúdanos a tener memoria de tu palabra, para que cuando venga el engaño podamos discernirlo, Señor, y combatirlo, Señor. Prepáranos como soldados tuyos en esta generación, la cual tú llamaste, Señor, la última, la cual tú dijiste que tal vez la fe sería encontrada, pero de una manera tan poca, Señor, donde tú dijiste que la apostasía y el engaño iban a cubrir la tierra, Señor. Prepáranos, Señor, haznos luz, haznos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Pon en nuestra boca tu palabra y tu mensaje, Señor, para que podamos debatir y contrarrestar todas las artimañas del error y el engaño, Señor, y podamos combatir con pureza y delante tuyo el error, Señor. Haz de nosotros soldados tuyos, Señor. Amén. Y guárdanos de la maldad de estos tiempos. Amén. Porque tú sabes que son tiempos peligrosos. Apártanos para ti, Señor. Pero pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.